Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, estamos en la parte del principio de Pascal, donde les decía de que con pequeñas fuerzas en un extremo, por ejemplo, de un cierto elemento, en este caso llamaremos prensa hidráulica, con una pequeña fuerza en un extremo se puede mover grandes fuerzas o sostener grandes pesos, en este caso en el otro lado precisamente de esta prensa hidráulica, ¿no? El cual, basándonos en la definición, en este caso de presión, presión en el lado izquierdo, presión en el lado derecho, hemos definido esta formulita, de que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. A ver, para ir aclarando este concepto, vamos a plantearnos este ejemplo, donde decimos de que en la figura, acá nuevamente tenemos una prensa hidráulica, donde precisamente acá en el interior, en toda esta región, se tiene un determinado líquido de densidad, en este caso son, ¿no? Ahora, en el lado derecho, fíjense, se tiene encima de la tapa, digamos así, un bloque de peso W, ¿no? Al mismo tiempo se está ejerciendo una fuerza F1 en el lado derecho, ¿no? Vamos a asumir de que, bueno, acá se tiene la fuerza que realiza una persona, bueno, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? La cosa es que con esta fuerza F1 que ejerce la persona, que es de 200 newtons, ¿no es cierto?, se pueda sostener este peso en el otro lado. ¿Sí? Bueno, para ello los datos complementarios son de que se va a conocer el área de esta tapa. Estamos asumiendo que esta área es de 10 centímetros cuadrados. Ahora, la otra área, en este caso el área 2 de esta otra tapa, estamos asumiendo que es 100 centímetros cuadrados. Ahora, la pregunta es calcular el peso del bloque, este bloque, para que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Qué indica eso? De que ejerciendo una fuerza acá, ¿no es cierto?, de 200 newtons, ¿verdad? Entonces el sistema se mantenga en equilibrio, o sea, que no se mueven nuestras palabras. ¿Sí? Bueno, realizando la solución, en este caso, vamos a partir de este concepto, ¿no? De que al tomar en cuenta presiones, la presión en el lado izquierdo es igual a la presión en el lado derecho. Por lo tanto, nos planteamos esta formulita, ¿no? De que la fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre área 2. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa con esta fuerza 2? Fíjense, pongamos atención en el lado izquierdo. Esta fuerza F2 que se ejerce, fíjense, desde abajo, digamos así, sobre esta tapa del mismo líquido, directamente va a ser al peso que está precisamente encima, ¿verdad? Entonces, acá realizando un pequeño diagrama de cuerpo libre, fíjense bien, acá dibujo el peso, ¿no es cierto? Si se está ejerciendo una fuerza desde abajo, ¿no? Pero también en este caso, el peso de este bloque está representado con la de doble. También el peso está actuando, en este caso, pero hacia abajo. Por lo tanto, acá se puede igualar de que la fuerza F2 es igual al peso, ¿no? Además, en este caso, está quieto el peso, no se mueve. Entonces, por lo tanto, fácilmente, de este diagrama de cuerpo libre, llegamos a la conclusión de que la fuerza F2 es igual al peso de este bloque. Entonces, se justifica esa formulita, ¿no? Fuerza 2 igual al peso. Ahora, esta relación de que la fuerza 2 es igual al peso, obviamente vamos a reemplazar en esta primera relación, ¿no? De donde entonces tenemos de que fuerza 1 dividido área 1, en vez de esta fuerza 2, vamos a reemplazar por el peso dividido entre área 2. Entonces, analizando esta relación, ya podemos despejar el peso. Despejando el peso, la fórmula va a ser fuerza 1 multiplicado, área 2, lo llevamos al otro lado a multiplicar, área 2 dividido entre área 2. Por lo tanto, esta es la fórmula la cual nos va a determinar el peso del bloque, ¿no? Entonces empezamos datos, sabemos que esta fuerza 1 aplicada es 200 newtons, área 2, tenemos en los datos, es 100 centímetros cuadrados, ¿verdad?
Y área 1 en este caso es 10 centímetros cuadrados. Por lo tanto, realizando esta operación, ustedes notarán de que se va a simplificar centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, y el resultado va a estar en newtons, ¿no? Pues realizamos esta operación, y el resultado da 2000 newtons. O sea, lo cual quiere decir de que tranquilamente en el lado izquierdo de esta prensa hidráulica se puede colocar este peso, ¿no es cierto? Y el sistema se va a mantener en equilibrio, ¿no? Donde en el lado derecho ejercemos una pequeña fuerza, en este caso de 200 newtons, para sostener un peso de 2000 newtons en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. A ver, antes de pasar a otra definición, vamos a plantearnos un ejemplo más basándonos en el principio de Pascal. A ver, analicemos este otro ejemplo. Vamos a insistir con las prensas hidráulicas, ¿no? Bueno, acá indico nuevamente en la prensa indico hidráulica, ¿no? Bueno, nuevamente voy a dibujar esta prensa hidráulica, pero esta vez, a ver, de esta forma, ¿no? Este es el lado izquierdo, y acá vamos a tener el lado derecho de esta prensa hidráulica. Bueno, algo así, ¿no es cierto? Representamos de esta forma. Ahora, en el lado derecho, fíjense, vamos a colocar acá una, obviamente acá va a estar la tapa, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Va a tener una cierta área, ¿no? Y encima de ella, fíjense, vamos a colocar esta vez, bueno, un peso, una especie de un bloque más o menos. Bueno, representamos de esta forma, ¿no es cierto? Va a tener un peso, indicamos velón. Ahora bien, en el lado izquierdo, en este caso, vamos a tomar en cuenta, obviamente, este mismo nivel, ¿no? Este mismo nivel, fíjense, representamos de esta manera. Bueno, este mismo nivel, les decía, donde acá se va a tener esta vez vamos a colocar un líquido, ¿sí? Obviamente acá, bueno, vamos a tener una otra tapa, ¿no es cierto? Una tapita, no sé si, ¿verdad? Y vamos a colocar, les decía, a ver, un determinado líquido, así hasta acá más o menos, ¿no? Aquí existe un determinado líquido, lo representaré de esta forma. Bueno, exactamente representaré de esta forma, no hay problema, ¿no? Lo represento de esta forma. En este elemento que estamos tomando en cuenta en el lado izquierdo, nos vamos a referir en este caso al mercurio, cuyo símbolo químico, ustedes saben, es el Hg, ¿no es cierto? Es el mercurio por si acaso, ¿sí? Ahora, en esta otra región, ¿no es cierto? Existe un otro líquido, en este caso vamos a referir al elemento agua. ¿De acuerdo? Pero además, considerando otros datos, fíjense, vamos a tomar en cuenta ahora esta área, bueno, esta área de acá, de esta tapa, ¿verdad? Llamaré área 2. Y esta otra área de acá, fíjense, llamaré, bueno, se presenta de esta forma, llamaré en este caso área 1. ¿Sí? Estas áreas van a ser conocidas, ¿ya? También esta área 2 va a ser conocida. Por ejemplo, área 1 coloco, a ver, 10 centímetros cuadrados. Bueno, 10 centímetros cuadrados. Y esta área 2 voy a colocar 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Hablando del área de estas
estas tapas. Antes de plantearnos la pregunta, a ver, acá voy a considerar algunos datos. Fíjense. En los datos vamos a tomar en cuenta el peso de este bloque. ¿Sí? De este bloquecito que está situado en el lado derecho. Y el peso de este bloque vamos a tomar en cuenta con el valor, por ejemplo, de 50.4 newtons. ¿Sí? Por otro lado, la densidad del mercurio, ¿no? Ustedes recordarán, es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Pero expresando en kilogramos sobre metro cúbico, es también lo mismo decir 13.600, ¿no? 13.600, en este caso, kilogramos sobre el metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio, en ese caso. Ya conocemos la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua es 1000, ¿no ven? 1000, pero kilogramos sobre metro cúbico. ¿No es cierto? Ahora bien, con estos datos, lo que se quiere calcular es lo siguiente. A ver, vamos definiendo. Vamos a calcular la altura del mercurio, que está ocupando el lado izquierdo de esta prensa hidráulica. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, volviendo a la figura, esta es la altura, ¿no? ¿Sí? Acá está la altura. ¿No es cierto? Bueno, esta es la alturita del mercurio. Y acá está acá. Llamo altura H. ¿De acuerdo? Entonces, planteo la pregunta de la siguiente manera. Pues me indico, hallar altura H, diremos, para que el sistema esté en equilibrio. Para que el sistema, diremos, esté en equilibrio. ¿No? Además, vamos a tomar en cuenta también, diremos, o considerar, como ustedes quieran, de que la gravedad G, ¿no? Vamos a tomar en cuenta con 10 metros sobre segundo cuadrado. Más que todo se toma este valor con el fin de que podamos obtener en este caso números enteros, más que todo un resultado. No tanto así como decimales. Pero lo correcto, en este caso de la gravedad, ¿no es cierto?, es el 9,8, ¿verdad? Pero ustedes también van a ver en algunos textos de que algunos autores, ¿no es cierto?, dicen, les repito, con el fin de obtener resultados con números enteros, dicen, tomar gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Nada más. Ese es el propósito, ¿no? De obtener resultados, en este caso, con números enteros. ¿Sí? Entonces, está entendido el planteamiento, ¿no? Les repito que tenemos una prensa hidráulica, donde el lado izquierdo se tiene encima de esta tapa, se tiene el peso de un bloque, diremos, 50,4 newtons. Acá se tiene el elemento mercurio y en toda esta región se tiene el elemento agua, ¿no? Y lo que se quiere calcular es esta altura H del mercurio, ¿no es cierto?, para que este sistema se pueda mantener en equilibrio. ¿Se entiende qué alturita tiene? A ver, entonces, realizando la solución en este problema, ¿no? Vamos a pasarnos nuevamente en el principio de Pascal, ¿no es cierto? Esta vez tomando como referencia los siguientes puntos. Fíjense bien. En la figura, volviendo siempre a nuestra figura, vamos a tomar como referencia, fíjense, estos puntos, ¿no? Donde está el nivel inferior del mercurio,
Es decir, acá coloco 1. Y acá fíjense directamente relacionando con el lado derecho, ¿no es cierto? Acá voy a colocar en este caso 2, ¿no es cierto? Donde acá notamos de que también la altura del punto 2 con respecto a esta línea de referencia, como ustedes podrán notar, la altura sigue siendo altura h. ¿De acuerdo? Bien, entonces basándonos en aquello, ¿no? En los puntos 1 y 2, digamos. En los puntos indicaremos 1 y 2, ¿no? Viendo que estos puntos son iguales precisamente, la presión en ese punto 1 va a ser igual a la presión en ese punto 2. Es decir, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Entonces, por lo tanto, fíjense, considerando estas presiones, por ejemplo, considerando esta altura del mercurio, va a ser la presión 1, me refiero, densidad del mercurio, ¿no? Gravedad multiplicada por la altura h. O sea, densidad, gravedad, altura. También de esa forma está definido la presión, como vimos anteriormente. Ahora, presión 2, fíjense, en el lado derecho. La presión 2 va a estar definida también como densidad. ¿Pero qué densidad? Fíjense, en este otro lado está ya en el elemento agua. Por lo tanto, densidad del agua multiplicado, en este caso, por también la gravedad, ¿no es cierto? Y también multiplicado por la altura h, ¿verdad? Entonces también decimos multiplicado por la gravedad y la h también. Pero además, fíjense, ¿qué pasa en el lado derecho? En el lado derecho, acá también se va a ejercer una fuerza sobre esta tapa. ¿No es cierto? Podemos llamar, si ustedes quieren, una fuerza 2, llamaremos. ¿Y qué pasa con esta fuerza 2? Fíjense. Esto significa de que también vamos a tener la presencia de otra presión. Entonces sumamos más la presión 2. Esta presión 2 va a estar definida como la fuerza 2, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre el área 2. ¿Sí? Les repito, en el lado derecho, debido a esta fuerza, que se ejerce precisamente hacia arriba, ¿verdad? Pero nuevamente notamos de que, fíjense, si el sistema queremos que esté en equilibrio, la fuerza 2 va a ser igual al peso. ¿No? ¿Qué significa eso? De que si bien acá se ejerce una fuerza F, ¿no es cierto? El peso, este bloque, también va a estar apuntando en este caso hacia abajo. Entonces se justifica esta relación. Entonces, por lo tanto, indicamos que la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura, esto va a ser igual a la densidad del agua, gravedad multiplicada por la altura, más, en vez de esta fuerza 2, voy a colocar el peso, dividiendo este caso entre el área 2. ¿De acuerdo? Entonces ustedes notarán de que ya salta a la vista la incógnita, ¿no? Acá lo que se quiere calcular es esta altura h. ¿No es cierto? Esta altura h quiere calcular. ¿Sí? Y si la vamos ordenando, vamos a tener densidad del mercurio, gravedad multiplicada altura h. Ahora, este término lo paso al lado izquierdo, con signo negativo. Densidad del agua, ¿verdad? Gravedad multiplicada por la altura h. Y en el lado derecho vamos a tener el peso dividido entre el área 2. ¿De acuerdo? Ahora, podemos seguir factorizando, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo factorizamos gravedad de altura, ¿verdad? Y en paréntesis quedará densidad del mercurio, ¿sí? Menos la densidad del agua. ¿No es cierto? Y esto es igual. El lado derecho copiamos tal como está, el peso dividido entre el área, en este caso 2. ¿Perdón? Bien. Entonces, ya va a ser posible despejar la altura h que buscamos. Entonces, la altura h va a estar dada
A ver, ¿de qué manera? Fíjense, despejo esta altura H. Despejando esta altura H, la fórmula que vamos a tener va a ser el peso dividido entre. Acá tengo el área 2, ¿no es cierto? Multiplicado por la gravedad, ¿no? Y en paréntesis, densidad del mercurio menos la densidad del agua. Densidad del agua. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula, ¿no es cierto?, con las cuales vamos a determinar precisamente esta altura H. Y notamos que está en función de datos conocidos. Se conoce el peso, es dato. Área 2 se conoce. G es la gravedad, esto vamos a tomar 10. Y esta densidad se conoce, ¿sí? Donde en este caso ya tenemos el dato de la densidad del mercurio. Pues sabemos que la densidad del agua es 1000, ¿no? Entonces empezamos directamente. Decimos entonces, reemplazando datos, reemplazando, indicaremos datos. ¿No es cierto? Al reemplazar datos, esta altura H, aquí es igual, peso. Pasando a ser peso, 50.4 newtons, vamos a dividir entre área 2. Pero esta área 2, fíjense, aquí es igual. Pero antes de reemplazar, fíjense. Reemplazando datos hemos dicho. Pero, acá colocaremos, ¿qué pasa con esta área 2? Fíjense. Esta área 2 nos indica que es 100 centímetros cuadrados. Ahora, para que nuestras unidades sean uniformes, digamos así, es decir, estén en un solo sistema de unidades, 100 centímetros cuadrados tenemos que convertir a metro cuadrado. Entonces acá realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto?, donde conocemos la relación entre centímetro y metro. Y sabemos que en un metro existe 100 centímetros. Ahora, como no se elimina totalmente centímetro cuadrado, tanto numerador y denominador vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y de esa forma vamos a poder calcular ya esta área 2. ¿No es cierto? Realizando toda esta operación, el resultado nos va a dar en metro cuadrado. A ver, hagan esta operación. ¿Sí? 100 dividan, en este caso, entre 100 elevado al cuadrado. Nos va a dar metro cuadrado. ¿Cuánto de ese valor? ¿Están de acuerdo si acá coloco 0,01 metro cuadrado? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Sí, verdad? ¿No es cierto? Entonces ya podemos llegar al resultado. ¿Sí? No voy a borrar todavía esta figura, pero continuar este lado. Entonces, por lo tanto, fíjense, teniendo ya el área 2 en metro cuadrado, gravedad ya sabemos que es 10, el peso ya conocemos, esta densidad también la conocemos, ¿no es cierto? Entonces, también indico acá también, ¿no?, para hacer un buen reemplazo, también la densidad del agua, les recuerdo, es 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿Sí? Ahora sí, ya vamos a poder reemplazar. Por tanto, digamos, por tanto, vamos a reemplazar, les repito, en esta formulita, en esta formulita. ¿No es cierto? Para esa parte lo voy a borrar, ya hemos analizado. ¿Sí? Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, esta altura H, que buscamos va a ser igual a ¿qué? Al peso. Este peso, según los datos, es 50.4 newtons, ¿no? Dividido entre el área 2, pero esta área 2 hemos obtenido 0,01 metro cuadrado. Gravedad, G. Pero gravedad G nos está indicando que tomemos como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, densidad del mercurio, aquí está, nos indica que es 13.600
kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a utilizar unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Menos la densidad del agua. La densidad del agua es 1000. Pero también está en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si lo hemos factorizado kilogramos sobre metro cúbico, nos colocamos fuera del paréntesis. ¿Verdad? Y de esta manera, esta altura H ya vamos a poder calcular, ¿no? Y ese resultado nos va a dar en metros. Simplificamos unidades, ¿no es cierto? Nos va a dar en metros. Ahora, alguien dirá, pero este Newton, ¿cómo se simplifica? Fíjense, acá tenemos kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. Es el Newton, ¿no ven? Después este Newton se va a simplificar. Entonces acá tenemos haciendo extremos y medios, metro cúbico sube al numerador, y un metro cuadrado se mantiene en el denominador. Simplificamos, nos va a dar solamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto de este valor? A ver, vayan haciendo este cálculo. ¿Cuánto sale? ¿Están de acuerdo si les indico 0,04 metros? ¿Sí? Lo cual es equivalente también a decir 4 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la altura que tiene el mercurio en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Es de 4 centímetros, ¿no? De tal forma que colocando este bloque en el lado derecho, el sistema se mantiene en equilibrio, es decir, no se mueve. ¿Perdón? De esa forma, jóvenes, aclaramos también con esta formulita el principio de Pascal, ¿no? Espero que haya quedado entendido. Bien, vamos a tomar en cuenta ahora otro principio. Estamos en la parte de hidrostática. Principio de Arquímedes. Principio, indicamos, de Arquímedes. Recordemos que Arquímedes fue uno de los filósofos en la edad antigua, ¿verdad? Más que todo en la época de los griegos filósofos, ¿verdad? El cual ha contribuido también bastante con un fenómeno que hasta hoy en día es muy analizado. ¿Qué indica el principio de Arquímedes? De manera puntual, en comillas voy a colocar. ¿Dónde indica Arquímedes? Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en este caso en un líquido, ¿no? En un fluido, recibe de parte de este, recibe de parte de este, me refiero al fluido, de este, digamos, ¿no es cierto? Un empuje vertical ascendente, o sea, hacia arriba, ¿no? Un empuje vertical ascendente, indicaremos igual al peso del fluido, desalojado. Indicamos desalojado, ¿no? Cierro comillas. Pues básicamente, fíjense, el principio de Arquímedes se basa en esta definición, ¿no? De que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibe de parte de este un empuje vertical ascendente, o sea, hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado.
A ver, perdón. A ver, para entender mucho mejor este concepto, vamos a basarnos en la siguiente figura. A ver, donde vamos a tomar en cuenta un recipiente con un cierto líquido. A ver, entonces, les indico. Bueno, acá voy a dibujar un recipiente, bueno, algo así, con líquido hasta este punto, digamos. ¿Sí? Y dentro de ella, fíjense, vamos a tomar en cuenta un cilindro del mismo líquido, diríamos. Bueno, algo así. ¿Sí? Y acá, obviamente, existe, acá está un líquido de una cierta densidad, indicaremos densidad ρ. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este líquido? Pero además, también acá aclaramos de que la altura que tiene este cilindro es de una altura, indicamos, h. ¿Verdad? Ahora, ustedes notarán de que en la parte superior, ¿no es cierto? Si hablamos de fuerza, va a actuar presión por área, ¿no? Tomando en cuenta precisamente de que esta parte superior donde está actuando, la fuerza es de área A. Pero también en la parte inferior va a estar actuando una otra fuerza, ¿no? ¿A qué se igual esta otra fuerza? No es nada más que igual, en este caso, a la presión, ¿no es cierto?, que se ejerce en la parte superior. Pero más, fíjense, sumando esta altura. Pero en función de presión, ¿cómo sumamos esta altura? Densidad, gravedad, altura. ¿Sí? Multiplicado este caso por el área. ¿De acuerdo? Ahora bien, si representamos de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de empuje, fíjense, la fuerza de empuje, ¿no? Indicamos será, ¿no es cierto? Es esta fuerza de empuje, a lo cual precisamente se refiere, Arquímedes va a ser igual a ¿qué? Fíjense, va a ser igual a esta fuerza actuando hacia arriba, o sea, presión más densidad, gravedad, altura h, multiplicada por el área, menos esta otra fuerza que está actuando hacia abajo, presión por área. ¿Sí? Hasta representar esa forma. Bien, otra vez se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Hacemos un descanso de 10 minutos y vamos a continuar.